de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, y mientras tanto, ayer el Congreso, la Cámara de Diputados concretamente, encontró el número necesario para insistir con la ley de emergencia en materia de discapacidad que había sido vetada por Javier Milei, y el gobierno está realmente en una situación gravísima en toda el área de salud y discapacidad, no da pie con bola en varios ámbitos. Por un lado, recién ayer salió a decir que estudia entonces, por un lado que va a judicializar la ley de emergencia en discapacidad porque no dice de dónde salen los fondos, a pesar de que no compromete tantos fondos públicos. De todas maneras falta el trámite en el Senado para que esto, ¿no? Sí. Sería la primera ley, el primer veto que le da vuelta al Congreso. El primer veto que le da vuelta al Congreso. ¿No? Sí. Estaba pensando en los decretos, pero sí. El primer veto que le da vuelta el Congreso. La cuestión es que salió primero a decir que iban a considerar aumentar las prestaciones, y después se metieron en un problemón porque había trascendido un audio en el streaming de Carnaval de Diego Spagnuolo, que es justamente el titular de la Agencia de Discapacidad. Es decir, la persona a cargo del área de discapacidad, que es un abogado muy cercano a Milei, que había sido muy criticado además por las familias y los grupos prestadores, porque los destrata o ni siquiera les presta atención. Bueno, empezó a circular un audio en el streaming de Carnaval donde se lo escuchaba. Esto que vamos a escuchar está editado porque es un audio muy largo, entonces en partecitas sueltas, y lo vamos a pasar hoy. Nosotros lo teníamos ayer porque fue público a partir de que lo difundió el streaming, que está más claro cómo lo tomó el gobierno. Esto está circulando desde ayer. El gobierno ahora apartó a Spagnuolo de la titularidad de la Agencia de Discapacidad, mientras dice que investiga la justicia. ¿Qué es lo que va a investigar la justicia? No está claro con quién conversaba Spagnuolo, pero una conversación con un tercero que lo grabó, evidentemente. Spagnuolo le decía, che, acá están cobrando coima. ¿Para qué? Para los laboratorios que le venden al Estado, para las compras por parte del Estado. Dice, yo ya le avisé a Milei, y Karina es la que se queda con esto, y menciona además a Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei en el armado electoral, como estando involucrados en esto. Esto decía Spagnuolo según este audio. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Pues le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, muéstrame dinero, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Esto lo hacen de ratas, o sea, es un loquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Y da medio palo para arriba de medicamentos por mes. ¿Te preguntás quién es? ¿Quién es? Atenti, porque esto es brevísimo. Esto es audio de la conversación dentro de Carnaval con Rial, ¿no? Ibi Cangaro y Mauro Federico. Brevísimo y lo responde así. Karina, ¿no? Ahí dice, bueno, le dice Lule y Karina, ¿no? Le preguntan quién es, te preguntas a quién, dice Lule y Karina. Bueno, esto rebotó obviamente en la Cámara de Diputados, en el debate, en el recinto, donde se produjo, por un lado, además, perdió 3 diputados, los libertarios, que se fueron del bloque oficialista con Lourdes Arrieta. Bueno, la explicación, cuando salen, dicen por la cantidad de casos de corrupción que hay. Bueno, Carlos D'Alessandro, diputado por San Luis, hasta ayer de La Libertad Avanza, anunciaba que se iba junto con Marcela Pagano. Con Marcela Pagano. Y van a hacer un bloque con Lourdes Arrieta también. Lourdes Arrieta, ¿se acuerdan la mendocina que la habían llevado a visitar a los represores? A los represores de la última dictadura. Bueno, Carlos D'Alessandro, ¿qué decía? Tomamos una decisión firme que es empezar a trabajar sobre las propuestas que teníamos en campaña, que nos enseñó Milei. Vamos contra la casta, vamos contra los privilegios y vamos contra todo aquello que atente contra los argentinos de bien. ¿Se sienten defraudados por Milei? No, por Milei no, nos sentimos defraudados por el armado de La Libertad Avanza. El armado de La Libertad Avanza lo llevó adelante Karina Milei. El armado político de La Libertad Avanza yo creo lo llevó adelante Lule Menem, Karina Milei es la presidenta, con ella no tenemos ningún ni sí ni no, pero sí hemos tenido muchos sí y no últimamente con los Menem. Cuando habla de corrupción, ¿a quién está acusando? Yo digo que los hechos de corrupción denunciados hasta ahora, farmacia, lo que pasó ahora con Spagnuolo, los casos del Banco Nación, todos tienen el mismo apellido y es Menem.
Bueno, Banco Nación son los contratos de la empresa de seguridad de la familia de Martín Menem, Sí. que ahora están los hermanos y que ya tenía contratos de antes, pero obtuvo un contrato, renovó un contrato en condiciones muy beneficiosas en el Banco Nación de seguridad y había tenido también un contrato que después dieron de baja con una obra social intervenida por el Poder Ejecutivo, la de los peones rurales. Y la empresa de seguridad de Martín Menem, en la que trabaja la mayoría de los estadios y trabaja en la AFA. Un detalle no menor es que esta ruptura se conoce cuando ya la sesión ya había empezado hace muchísimo. Ahora, D'Alessandro, Pagano, Lourdes Arrieta, los tres dieron quórum. Y dieron quórum cuando ya el quórum ya estaba, se necesitaban 129, ya había 131, 132 sentados, y ellos entraron y se sentaron en sus bancas, y el que habilita la sesión es Martín Menem. Y entonces, una vez que se sentaron, dijo, hay quórum con 135 diputados presentes. Con lo cual, él podría haber habilitado el quórum sin contar a estos tres ex libertarios. Ajá. Esperó que se sentaran. Y los contó. Los contó para demostrar que ya estaban del otro lado. Que ya estaban afuera de la Libertad Avanza. Claro. La estrategia de los libertarios había sido evitar que ayer se llevara adelante la sesión, pues sabían que iban a una derrota, fueron a una derrota con el tema de discapacidad, ganaron sí, sostuvieron el veto al aumento de diputados. Sí, Eso sí. el veto al aumento de diputados y el veto a la emergencia en Bahía Blanca. Eso lo sostuvieron. Lo sostuvieron. Mientras tanto, Alejandro Fantino hablaba acerca de esto, porque, claro, muchos dicen que toda esta cosa de Spagnuolo saliendo un audio en contra de Karina es como el vuelto de Santiago Caputo por otra, que la interna entre ellos es feroz. De hecho, ayer Caputo llamó a algunos periodistas en la Casa Rosada y le dijo, yo no tuve nada que ver con la filtración de Spagnuolo. A ver cómo analizaba esto Fantino, que conoce mucho los entresijos de este poder. El nivel de enfrentamiento interno que tiene el gobierno en podríamos decir, dos alas, se lo va a llevar, no puesto, está bien, no puesto al gobierno, pero le va a generar mucho daño. Hay un gran problema ahí, porque no paran, boludo, no paran de un lado, no paran del otro, y además se operan con medios de comunicación que no quieren al gobierno. Los próximos días van a empezar a salir algunas cosas de un ministro que tienen también un medio, o sea, los operan permanentemente, se operan entre ellos, se operan solos, diríamos, se operan encima. Es raro, ¿viste? Los peronchos son un poco más piolas en eso, ¿viste? Se cuidan, no se operan entre ellos, pero el gobierno está... Hay un sector que no se quiere con otro sector, no me pregunten quiénes son en cada sector, pero hay algo, lo adelanté, algo está pasando, muchachos. Algo se rompió internamente, alguien va a tener que arreglar eso. Bueno, el ministro que tiene medios es Gerardo Huerta, y el canciller, por lo menos, digo que no conocemos otro, que es dueño de, tiene un porcentaje en El Observador, es socio de Luis Majul, entre otros, en la radio El Observador, y tienen también, El Observador es un medio online que tiene presencia en el Uruguay también. Que tiene radio acá también, en la radio del Observador. Sí, con Luis Majul. Sí. El tema es que, lo que dice, está anticipando que va a salir algo en contra de Huertain también, según lo que dice Fantino. Bueno, mientras tanto, ¿a quién intervino el gobierno? La Agencia de Discapacidad lo corrió a Spagnuolo, dijo que salió en el boletín oficial, salió un informe de la vocería, la vocería de gobierno sacó este anuncio, y en el medio quedó también qué va a pasar con Mario Lugones, que ya venía tecleando el ministro de Salud con el caso de la intervención tardía del ANMAT en el caso del fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes. Ayer Ariel Furfaro, el juez Kreplak, tan criticado por Milei, pero muy elogiado por Patricia Burrich, ayer el juez Kreplak detuvo a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, a su madre y sus hermanos que figuran en el directorio. Y hay que ver qué pasa con la ANMAT, porque Lugones dijo que había ordenado una auditoría interna para determinar por qué encuentran irregularidades en el mes de noviembre, diciembre, y recién actúan en febrero. Ayer Guillermo Franco tuvo que salir a desmentir el hecho de que fuesen a pedirle la renuncia a Lugones. Lugones es muy cercano, es el papá del socio de Santiago Caputo.
o sea, dentro de todo el revoleo, la interna de gobierno, Lugones se ficha de Santiago Caputo. Sí, muy ¿no? cercano a Luis Barrio Nuevo por el sanatorio Güemes. Trabajó durante muchos años ahí en ese sanatorio, con lo cual también su pata política también está en otro lado. A ver qué decía Guillermo Francos. ¿El ministro le fue a presentar la renuncia? No, nunca, de ninguna manera. El ministro no renuncia, pues no tiene una responsabilidad sobre el tema de esta cuestión, ¿no? Acá creo que es una historia que viene de mucho tiempo con una persona que claramente ha ascendido mucho y ha generado una enorme fortuna. Nadie tiene muy claro cómo ha adquirido el laboratorio. Pero que claramente no estaba en condiciones de manejarlo ni de llevarlos adelante, ¿no? Él tendrá también que explicar a la justicia. Él dijo que iba a ir preso, ¿no? Sí, yo lo escuché, él dijo que iba a ir preso, que iba a terminar preso, seguramente él se ve con responsabilidad. Bien, mientras tanto, el presidente de Chile tuiteó sobre los incidentes en Avellaneda. Dijo Gabriel Boric que le había ordenado al embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, que fuese al Hospital Fiorito a ver cómo estaban los heridos y que se presentara también en la comisaría, dado que hay centenares de hinchas de la U de Chile que quedaron detenidos por los incidentes del día de ayer. Me parece bastante más equilibrado lo que dice Gabriel Boric que lo que dijo Grindetti. Porque él dice, lo sucedido en Avellaneda, dice Boric, el presidente de Chile, entre las hinchadas Independiente y la U de Chile, está mal en demasiados sentidos. Desde la violencia de las barras hasta la evidente irresponsabilidad de la organización. Pone el foco en ambas cosas. Sí. La justicia debe determinar a los responsables. Nuestra prioridad como gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica. Y después le contesta a un usuario, le dice, y no, nada justifica un linchamiento, punto. Nada, diciendo que bueno, que si los hinchas de Chile habían iniciado la violencia, no se puede justificar lo que fue el posterior linchamiento. Claro. ¿No? Linchamiento se le llama a esa liberación de tribuna para que entraran todos los barras de Independiente, con además la modalidad de desnudar y golpear a los violentos de la Universidad de Chile que quedaban todavía en esa tribuna. 7:15 de la mañana.